capítulo 4, verso 1 dice: Acontecerán los postreros tiempos, que el monte de la casa de Yahweh será establecido por cabecera de los montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Ahora, como ya he hablado del Illuminati, en el tiempo final va a poner a Jerusalén como el centro para hacer todo, tratando de cumplir esto ellos para que crean que ellos son el cumplimiento del pueblo escogido y todo lo demás. Ese va a ser el engaño, entre otras cosas que están preparando. Pero claramente esto se refiere a una vez que los 144,000 sean transformados, ellos son Sión. Por eso en Apocalipsis 14 aparece que los 144,000 están en el monte Sión, y en el 15 cantando la canción de Moshe y Aarón, Moshe y el Cordero, porque ya pasaron de esta realidad a la otra. Similar a lo que vemos en Daniel 2, cuando la estatua que ve Nabucodonosor, que son los reinos del mundo, es golpeada en el último reino, que es Roma, por la piedra angular, y destruye toda la estatua, todos los reinos, y esta piedra se convierte en un monte, que es el más alto de todos. Está hablando de cómo Yahweh va a establecer su reino en la tierra, como lo dijo Yahushua, que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, cuando ya venga el reino de Yahweh a la tierra, es que Sión va a ser el reino más grande de todos, más poderoso, y todos van a tener que venir a pedir ayuda, guía, etcétera, de los 144,000. La tierra prometida, Israel, se va a extender, pero aquí está hablando, o sea, porque Sión sería donde va a estar la nueva Jerusalén, que va a ser como el centro de todo, de los 144,000. Los muchos van a vivir alrededor de Jerusalén en Israel. Dice Alonso, como a Herodes, que Yahushua le llamó zorra y este era edomita. Buen punto esa conexión. Ahora le iba a mencionar lo de Herodes, pero no lo había conectado con el edomita. Herodes, Yahweh, ¿se acuerdan cuando Yahushua estaba hablando de Herodes? Dijo, vaya, dígale a esa zorra. Me gusta tanto eso, porque cuando se me salga a mí algo así me van a criticar. Pero Yahushua llamó a Herodes una zorra. Eso hoy en día sería, ¿a qué insulto? ¿A qué hombre más pecador? Pero lo dijo Mashiach, el ejemplo. Igual cuando una mujer vino y le pidió algo y le dijo, es que los perros, no sé, o sea, yo vine a traer comida para los hijos, no para los perros, básicamente, le dijo a la mujer. Y ella con su fe le dijo, sí, pero hasta los perros comen las migajas. Y recibió el milagro por decir eso, en vez de ofenderse como hoy en día y decirle, ¿usted por qué me dice perro? Quite aquí, ¿cómo va a ser usted el Mesías? Y no recibiría nada. ¿Por qué? Por andar como andan hoy todo el mundo, que no aguantan nada. Entonces, curioso que Herodes era edomita, como estamos aquí viendo que Yahweh recogerá a los 144,000 como si fueran ovejas de Bosra, porque viene como un edomita. No en carne, sino en apariencia. Y aquí, hablando de las zorras, como mencioné, con el hecho de que las zorras jugando en el monte Sión representa la venida de Mashiach, curioso que Herodes, como una zorra, estaba con poder sobre Sión en el tiempo en que vino Mashiach. Como siempre he dicho, lo que se cumple con uno literalmente se cumple con el otro espiritualmente. Curioso que Herodes, como una zorra metafórica, tenía poder sobre Sión en el tiempo de Mashiach. Y ahora los rabinos judíos, por algo físico, zorras jugando en el monte, determinan que viene Mashiach. ¿Sí me explico? Que se cumple con uno espiritual, con el otro físico. Dice, realmente también espiritualmente hoy en día está lleno de zorras, que son los judíos falsos. Exactamente. Entonces, decía por acá, acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Yahweh será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Como vemos en Apocalipsis, las naciones van a tener que venir a comer de las hojas de el árbol de la vida, que son para sanidad de las naciones. Las hojas del árbol de la vida que serán para sanidad de las naciones, por eso correrán a él los pueblos. Dice el verso 2, vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Yahweh y a la casa del Elohei de Jacob. Y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas. Porque de Sión saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra de Yahweh. Vean qué poderoso este verso. Entonces está hablando de ya después de todo lo que va a pasar en los últimos 7 años, las plagas postreras y demás, una vez que se establezca el reino de Yahweh para el milenio y la eternidad,
que todas las naciones van a tener que reconocer a Israel como líder y venir a dar honra. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Yahweh. Esto es importante porque indica que las naciones van a existir ya en el milenio y en la eternidad. En el cristianismo nunca se habla de eso, porque no ubican, no separan en jerarquía el reino de Yahweh, simplemente meten a todo el mundo en el cielo, alabando en las nubes transparente. Los imagino transparentes, no sé por qué. Entonces, vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Yahweh. Muchas naciones, no dos, no tres, muchas. Y subamos al monte de Yahweh y a la casa del Elohim de Jacob. Vea cómo dice el monte y la casa. El monte es el reino, por ende el último, al rey. La casa de Yahushua, que dijo, destruid el templo y yo lo levanto en 3 días. Entonces, las naciones están diciendo, vayamos al último y al primero, que son Yahweh como hombre. Subamos al monte de Yahweh y a la casa del Elohim de Jacob. Después dice, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas. El primero y el último. El camino y el andar. O sea, el entendimiento de cómo ir por el camino. Siendo el camino la sabiduría y el andar por ese camino el entendimiento. O sea, ponerlo por práctica. Porque de Sión saldrá la Torá. ¿Quién escribió la Torá? Obviamente Yahweh, pero a través de Moshe en lo físico. Entonces Moshe escribió la Torá. El reino es el reino de Sión. Por eso de Sión, del reino, saldrá la justicia. El rey trae justicia. Por eso de Sión la Torá. Y de Jerusalén, que es la enseñanza de paz, la palabra de Yahweh, que es Yahushua HaMashiach, según Apocalipsis 19:13. Entonces vean como todo ese capítulo habla último y primero, primero y último y primero, en ese orden. Porque de Sión saldrá la Torá de Jerusalén, la palabra de Yahweh. Recordemos que las naciones van a tener un cuerpo muy similar a este. Por ende, ¿se acuerda lo que leímos en Deuteronomio de que en el milenio van a haber ciudades de refugio en Israel, cuando la tierra se expanda? Entonces, posiblemente que la Torah, como la conocemos ahorita, se mantenga de la misma manera para las naciones. En el sentido porque todavía van a poder morir. Pero en el caso de lo que son los pocos, como ya habíamos hablado, en el mismo judaísmo se explica que ya va a agarrar la Torah y va a reacomodar todas las mismas letras, pero las va a reacomodar porque ya no se va a poder pecar. Entonces, las cosas que tienen que ver con pecado no se van a aplicar. Entonces ya donde dice matarás, el que mate será asesinado, en ese tiempo no se va a poder dar igual, porque no vamos a poder morir. Entonces esas mismas letras se van a reacomodar para que diga algo más elevado con respecto a esa realidad en la que vamos a vivir. Pero con las naciones no me extrañaría que se mantenga firme. Y por eso van a tener que venir a aprender cómo vivir. Pero según la Torah verdadera, espiritual. O sea, no es que les vamos a decir no coma esto como hacen los judíos. No, va a ser, no actúe como actuaba antes. Deje de actuar como un cerdo, deje de actuar como un caballo, actúe como un ser humano. Básicamente, en pocas palabras. Entonces, dice el verso 3. Y él juzgará entre muchos pueblos. Obviamente se refiere a Yahweh, a través del primero y el último. El primero en los cielos, el último en la tierra. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas, oigan, para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Aquí confirma lo que hemos visto con el profeta Jeremías, que cuando se manifestase el profeta como Moshe, que predicase paz y esa paz se cumpla, ese es el profeta que Yahweh envió. Por eso, a partir de ese momento, las naciones van a agarrar todo el hierro y todo el metal que tenían en forma de armas, lo van a derretir y van a hacer herramientas para arar la tierra, para traer comida. O sea, van a convertir lo que era para muerte en vida. Eso quiere decir que van a seguir trabajando trabajando la tierra. O sea, van a tener que seguir comiendo. Por ende van a seguir en cuerpos como estos. Entonces, las naciones van a tener que venir a pedir ayuda con respecto a sabiduría, conocimiento de Yahweh. Y como va a haber paz en el mundo, todas las armas se van a convertir en herramientas de la tierra. Y ya no más van a practicar para la guerra. ¡Qué bendición! No va a haber ejército por ningún lado. Dice, y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera.
La vid representa a Israel, la higuera representa a Judá. En varios escritos judíos, la vid se conecta con el árbol de la vida. Curiosamente, los muchos van a tener que dar su vida como la sangre que es derramada en el lagar de la ira. Y la higuera es conectada con el árbol del conocimiento. Curiosamente, los 144.000 que son como Yahudá, no solo reciben al primero, sino también al último, que es como el conocimiento, el árbol del conocimiento. Entonces, y juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Yahweh de los ejércitos lo ha hablado. Vean cómo acaba de mencionar que no va a haber guerra. No va a haber guerra. ¿Por qué? Porque Yahweh de los ejércitos lo ha hablado. No va a haber ejércitos, porque Yahweh de los ejércitos lo ha hablado. O sea, ya va a haber llegado el último que rige a las naciones con vara de hierro, que tiene al ejército celestial detrás de él, como en Apocalipsis 19 en la guerra de Armagedón. Por ende, después de la guerra de Armagedón, no va a haber nación que se atreva a levantar un dedo contra, porque no va a haber ejército que pueda. Por ende, no va a haber ejércitos. ¿Sí me explico? El único ejército que va a existir es el de Yahweh, que son los 144.000, contra quien nadie se va a poder levantar. Por eso todos van a agarrar sus armas y mejor van a hacer herramientas. Por supuesto, ya para ese momento Lucifer va a estar encerrado, entonces tampoco va a estar viniendo la idea de rebelémonos. No va a venir la idea de rebelión que trae Lucifer. Pero que en todo caso, aun cuando venga la idea de rebelión al final de los 1000 años, Yahweh va a hacer descender fuego del cielo y los va a destruir a todos para que se den cuenta que no pueden hacer eso. Y ya van a quedar curados para la eternidad. Nunca más se van a atrever a hacer eso, porque Yahweh de los ejércitos lo dice. Y lo digo así para que se entienda que no dice Yahweh Elohim, no dice Yahweh de la misericordia, no es Yahweh de los ejércitos, los va a tener en línea, con vara de hierro. Aunque todos los pueblos anden, oigan, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su poderoso, de su Elohei, nosotros con todo, sea lo que sea, pase lo que pase, nosotros con todo andaremos en el nombre de Yahweh, nuestro Elohei, perpetuamente y para siempre. Bendito sea. La importancia del nombre. ¿En qué nombre creemos? ¿Cuál nombre invocamos? ¿Cuál es el nombre de nuestro Elohim? ¿Lo conocemos o no lo conocemos? Si no conocemos siquiera su nombre, entonces ¿cómo le van a llamar padre? ¿Cómo van a decir conocer a alguien si no conocen siquiera su nombre? Qué vergüenza cuando uno conoce a alguien y no conoce su nombre. En el sentido de que ha visto una persona varias veces y no se acuerda del nombre. Qué vergüenza tener que preguntarle el nombre una segunda vez, tercera vez, cuarta vez. Entonces, con más razón nuestro creador. Y la gente dice, no, pero no importa, él le vale, yo lo puedo llamar como quiera. Ahora les iba a mencionar en Apocalipsis 22, dice el verso 1. Después, ya el 22 es el último capítulo. Ya es en el nuevo cielo y la nueva tierra, o sea, aún después del milenio. Eternidad. Muy importante esto. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que fluía del trono de Yahweh y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. 12 frutos, no 12 y a veces 13, como el calendario judío. No, 12 frutos siempre. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. O sea, las naciones van a necesitar sanidad y van a seguir existiendo, aún en lo eterno. ¿Estamos? Y no habrá más maldición, bendito Yahweh. O sea, la maldición a la que se refiere Isaías, de que el niño maldito será de 100 años, se refiere al milenio. Porque dice que no habrá más maldición para la eternidad. ¿Está claro eso? Es muy importante. Por ende, ya para la eternidad sí sucedería lo que hablábamos ahora, de que la Torah va a tener que ser reacomodada, porque ya no va a haber maldición. Entonces, ¿cómo va a hablar de maldición generacional? No puede, hay que cambiar esas letras, no por otras letras, reacomodarlas para que diga algo más elevado. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Elohei, como lo hacen hoy en día, que unos andan en el nombre de Buda, otros en el nombre de Krishna, otros en el nombre de Alá, otros en el nombre del nombre Hashem, otros en el nombre de Adonai, que lo usan como nombre, otros en el nombre de Jesús, otros en el nombre de Dios, otros en el nombre de María. Nosotros andaremos en el nombre de Yahweh, punto, porque ese es el sello en nuestra mente que nos separa del resto para hacer el reino. Por eso los 144.000 escogidos tienen el nombre del Padre y del Hijo,
Porque como dijo Mica, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Elohei, nosotros con todo andaremos en el nombre de Yahweh nuestro Elohei perpetuamente y para siempre. En aquel día, dice Yahweh, o sea, en el día en el que andemos nosotros caminando en su nombre, en aquel día, dice Yahweh, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí. En esta traducción dice, en aquel día, dice Yahweh, recogeré a las ovejas cojas, reuniré a las descarriadas y a la que afligí. Aquí donde dice recogeré a las cojas se refiere a los 144,000, que a pesar de que les cuesta caminar, van por el camino. Como dice Apocalipsis 3, que habla a la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia escogida, la congregación escogida, y le dice, yo conozco tus obras, en el 3:8, por eso he puesto delante de ti una puerta abierta, como la puerta que vimos en el capítulo anterior, donde decía que pasará delante el que abre caminos, pasará por la puerta, esta puerta abierta que dejó Mashiach. Dice, la cual nadie puede cerrar, pues aunque tienes poca fuerza, como un cojo que le cuesta caminar, tiene poca fuerza en una de sus piernas, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, el nombre de Mashiach, y no has negado mi nombre, Yahweh. Los de Filadelfia tienen el nombre de Mashiach y del Padre, y aunque les cuesta caminar porque tienen poca fuerza, ahí van. Por eso Yahweh los guarda. Ahora está diciendo, yo recogeré a las ovejas cojas, o sea, los 144,000. Después dice, reuniré a las descarriadas, o sea, a los muchos, los que están en la apostasía, en rebelión, descarriados. No siguen al pastor, siguen a otro. Entonces dice, reuniré a las descarriadas. Aquí, vamos a ver cómo lo pone aquí. En aquel día dice Yahweh, juntaré a la que cojea, y como la iglesia de Filadelfia, y recogeré a la descarriada, los muchos, y a la que afligí. A esa descarriada es la que va a tener que pasar por la ira y por ende aflicción. Entonces, después de reunirlos en el gran lagar de la ira, donde van a ser afligidos, Yahweh los va a resucitar. Entonces, la que cojea los hace que se transforman al cuerpo perfecto en el arrebatamiento, mientras que los muchos van a tener que ser afligidos para después ser resucitados. Por eso entonces dice, en aquel día, dice Yahweh, juntaré a la que cojea. Después de haber dicho, nosotros andaremos en su nombre. Aquí conecta claramente el arrebatamiento, la cosecha, con el tener su nombre, andar en su nombre. Y recogeré la descarriada y a la que afligí. También, si se quiere separar, por el hecho de que menciona tres cosas aquí, sería los pocos, los muchos y Jacob, que tendrá que pasar aflicción para reconocer que Mashiach es Yahushua. Los judíos que no aceptan a Mashiach en este momento, si se quiere separar en tres grupos, ¿sí me explico? Los pocos, los muchos y los judíos que se convertirán en los muchos también. Por eso se puede hacer descarriada y la que afligí como solo los muchos. Dice, y pondré, oigan, a la coja como remanente. Ahí está confirmando lo que acabo de mencionar. La coja se va a convertir en el remanente, los pocos escogidos. Y a la descarriada como nación robusta, los muchos. La descarriada va a ser el pueblo que va a habitar la tierra prometida y que van a ser un montón como Yahweh lo prometió. ¿Está claro? Aquí mismo Mica está ubicando o explicando quién es quién, cada oveja. Pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Y Yahweh reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. A partir de la transformación, a partir del arrebatamiento, ya va a estar reinando Yahweh a través del último, porque es el rey el gran rey, sobre los pocos y los muchos, eternamente. Vean que aquí confirma que la descarriada es la misma que afligió. La descarriada son los muchos que tienen que pasar muerte, porque cuando lo separa y explica en el verso 7, nada más menciona a la que cojea y a la descarriada. No menciona como separado al que afligió. O sea, la descarriada es la que pasa aflicción. Los muchos que andan en la apostasía son los que tienen que morir, pero después Yahweh los resucita. ¿Está claro? Debería, porque está bien claro aquí. Dice el verso 8, y tú, oh torre del rebaño. Bueno, también verá lo que decía, Yahweh reinará, está diciendo que es para el tiempo final, porque Yahweh vino como Yahushua para ser sacerdote. Por eso los últimos 2000 años no se ha cumplido esto. Que los judíos dicen, no, ¿cómo él va a ser el Mesías? No, es que no ha pasado esto. Es que Mesías vino primero como sacerdote.
ahora tiene que venir como rey. Eso es lo que no logran comprender, a pesar de que está por todo lado en la escritura, bendito sea. Entonces, y Yahweh reinará sobre ellos en el monte Sión, desde ahora y para siempre. En Apocalipsis 14:1 dice: después miré y vi que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, como acaba de decir aquí. Ya el Cordero Mashiach reinando sobre todos. Y con él 144,000 que tenían el nombre de él, Yahushua, y el de su padre, Yahweh, escrito en la frente. En su mente, ¿verdad? No es que van a estar con tatuajes. Yahweh reinará sobre ellos en el monte Sión desde ahora y para siempre. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el dominio primero, el reino de la hija de Jerusalén. Muy poderoso este verso, lo digo de esta otra traducción. Y tú, torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, tú recobrarás la soberanía de antaño, el reino de la hija de Jerusalén. En hebreo, y tú, hablando como al líder, bueno, se puede ver como Yahudá o como Mashiach, porque Mashiach vino de Yahudá. ¿Recuerdan un verso? Vamos un momento a Génesis 49, verso 10. No será quitado el cetro de Yahudá, ni el bastón de mando de entre sus pies, hasta que llegue Shiloh. A él se congregarán los pueblos. Yo normalmente he explicado este verso ya varias veces muy a fondo, de una manera, lo voy a hacer rápido para que se acuerden, pero bueno, Shiloh tiene, en este caso lo escriben con una letra diferente para que su valor numérico sea 345, igual que el valor numérico de Moshe, 345. Entonces ahí está diciendo que no será quitado el poder de Yahudá hasta que llegue Moshe, refiriéndose al testigo como Moshe, porque Moshe fue el que escribió esto. Entonces Yahweh está diciendo que el poderío de gobierno, de autoridad, estaría en Yahushua, que vino a través de Yahudá, hasta que se manifestara el último, y Yahushua le daría ese gobierno, como dice en Apocalipsis cuando dice: al vencedor yo, Yahushua, le daré la vara de hierro para que rija las naciones, o sea, le daré la autoridad cuando llegue Shiloh. ¿Está claro? Es muy importante, siempre, la mayoría de las veces lo he explicado así, pero en el término histórico, como he dicho, lo que uno cumple físico, el otro espiritual. Lo acabo de explicar espiritual. En el término físico, histórico, al Sanedrín, que eran básicamente los líderes de Yahudá, los jueces de Yahudá, se le quitó la autoridad de juzgar a las personas y de condenar a muerte. Por eso, cuando Yahushua llegó a los 33 años y lo querían matar, tuvieron que ir a Pilato y a Herodes, porque ellos ya no tenían autoridad para matar. ¿Recuerdan eso? La autoridad para matar se las habían quitado aproximadamente 20 años antes. O sea, alrededor, o tal vez esa sea la razón por la que aparece Yahushua a los 12 años, hablando con los fariseos. Porque fue alrededor de cuando Yahushua tenía 12 años que se le quitó la autoridad de matar a los Yahudim. Y ellos lloraron porque dijeron: el cetro fue quitado de Yahudá, como lo profetizó Jacob en Génesis 49, y no vino Mashiach. Sin entender que ahí andaba a los 12 años, hablando con ellos. ¿Sí me explico? Entonces esto se cumplió al pie de la letra en lo histórico, porque se les quitó el cetro a Yahudá cuando Mashiach ya andaba en Israel, vivo. Como un niño, pero vivo. Tenían que esperarlo 20 años más, nada más, para que empezara a predicar. Esto se cumplió. No será quitado el cetro de Yahudá ni el bastón de mando de entre sus pies. Para los judíos esto quiere decir la autoridad de matar, hasta que llegue Shiloh, al que le pertenece Mashiach. A él se congregarán los pueblos. El hecho de que dice a los pueblos confirma lo que les decía, que se refiere al último, porque es el rey al que van a llegar todas las naciones, como lo estamos viendo aquí en Micá. ¿Sí me explico? A él se van a congregar los pueblos, por eso lo menciona aquí. Pero el hecho de que Yahushua, cuando vino, se le quitó la autoridad a Yahudá, es clave. Se cumplió esto. Ahora lo estamos viendo aquí. Dice: y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión. Básicamente, Mashiach. Y dice dos cosas: torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión. Como primero y último. Hasta ti vendrá el dominio primero, el reino de la hija de Jerusalén. Verso 9. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti?
Entonces le está hablando a Jerusalén, ¿por qué lloran tanto? ¿Por qué se quejan tanto? No hay un rey en ti. Por un lado Yahweh como rey, por supuesto, y por otro lado el último que manda a él como su manifestación última. No hay rey en ti. Pereció tu consejero, que te ha tomado dolor como de mujer de parto. Esto está hablando del pueblo que hoy en día está como mujer con dolores de parto, como lo profetizó Mashiach que sucedería en el fin de los tiempos, que sería como dolores de parto, las contracciones, como los dolores de parto de la mujer de Apocalipsis 12, cuando la iglesia se está formando, uno por uno, los 144,000 escogidos. Curioso que diga, pereció tu consejero, después de haber dicho, no hay rey en ti, porque recuerden que en Isaías vemos que a Mashiach lo llamarían el consejero, el último en sí, principalmente cuando habla, se refiere al último, que dice que sería consejero, también que sería puesto sobre él espíritu de sabiduría y de consejo. En el 11, donde dice, y reposará sobre él el espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder. Vemos que el rey es el que aconseja, por eso menciona aquí del rey y menciona el espíritu de consejo. En el verso 6 del 9, hablando de la misma persona, dice, porque niño nos ha nacido. Esto es clave, porque dice, niño nos ha nacido, y cuando seguimos leyendo nos damos cuenta que no está hablando de Yahushua HaMashiach el primero, está hablando del último. Eso quiere decir que el último también tiene que nacer como un niño, cosa que a mucha gente le cuesta entender. Y o sea, es sorprendente lo que les cuesta por todo lo que se les ha enseñado, pero está tan claro en la escritura. Niño nos ha nacido, o sea, no viene del cielo, como muchos lo esperan. Va a nacer como un niño. Y ya nació de fijo y todo lo demás. Hijo nos ha sido dado. Y el principado sobre su hombro, porque viene del rey. Yahushua vino de sacerdote. Isaías también profetizó del nacimiento de Mashiach cuando dijo, y la virgen dará a luz un niño. Ese es Mashiach Yahushua. Este es el último, por eso no menciona una virgen. Nada más dice que nace un niño. Porque esta vez no es como por una virgen. Se llamará su nombre admirable consejero. Como dice aquí, no tienes rey, pereció tu consejero. Porque no lo reconocen, porque viene como ladrón en la noche. Admirable consejero, Elohim fuerte, Padre eterno. Yahushua vino como hermano, como el hijo. El último viene como el padre, pero nace como un niño. Eso es clave. ¿Estamos? Padre eterno, príncipe de paz, porque se convierte en el rey y porque es el que trae la paz, que acaba de mencionar aquí Micah. Tanto así que van a convertir sus armas en herramientas, porque será el príncipe de paz, Elohim fuerte, que va a establecer la paz y el reino de Yahweh en estos tiempos finales. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Por eso dice aquí, hasta ti vendrá el dominio primero y el reino de la hija de Jerusalén. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, o sea, la rama de David, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Yahweh de los ejércitos hará esto. Entonces dice por acá en Micah, ahora ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero que te ha tomado dolor como de mujer de parto? Cuando maten al testigo como Moshe, que es el consejero, es cuando le agarra el dolor a la iglesia escogida como mujer de parto, porque empiezan a sufrir por los dos testigos como si no fueran a resucitar, ¿verdad? Van a resucitar y lo saben, pero obviamente va a ser feo el dolor carnal. Entonces van a estar con dolor al huir, van a estar algunos asustados, tienen que ir con fe, pero no dudo que vaya a haber un poco de susto, pero están a punto de ellos mismos nacer a la nueva vida, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, pereció tu consejero, como en Yom Kippur, que te ha tomado dolor como de mujer de parto en Sukkot. Lo digo así por lo que hemos visto con las fiestas, ¿verdad? Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto. Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto. Porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo. Vean qué poderoso. Lo que acabo de hablar de Sukkot, la huida, después de la muerte del consejero, el testigo como Moshe. Saldrás de la ciudad, morarás en el campo, o sea, en lo salvaje, en la montaña. Qué poderoso. Cuando dijo Mashiach, cuando vean a la abominación desoladora en el lugar donde no debe estar, huyan a los montes los que están en la ciudad.
qué perfecto. Duélete, Hijime, hija de Sión, como mujer que está de parto. Apocalipsis 12. Porque ahora, como dije en Sucot, después de la muerte de los dos testigos, saldrás de la ciudad y morarás en el campo. Y llegarás hasta Babel, y allí serás librada. O sea, llegarás hasta la confusión, en el sentido de que, recuerden que la confusión en la que se encuentra la iglesia cristiana hoy en día es representada por el desierto, lo salvaje, que no saben para dónde van, no tienen agua, etcétera, etcétera. Lo que hemos hablado de la huida, a mucha gente pues se le dificulta un poco solo el pensarlo, porque una de las primeras preguntas es, ¿pero para dónde voy a ir? Y eso es básicamente confusión, no saber a dónde ir. Yahweh nada más dice, vaya, yo lo recojo, no se preocupe, como si Yahweh se le pudiera perder uno. Simplemente es huir de la ciudad. Y también obviamente porque en este tiempo estaríamos en Babel, espiritualmente hablando. Entonces hay que huir porque el gobierno de Babel va a andar buscando a los escogidos. Dice, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babel. Allí serás librada. Allí te redimirá Yahweh de la mano de sus enemigos. Cuando llega el dragón a destruirlos, Yahweh los transforma y el dragón no puede tocarlos y se tiene que ir por los muchos. ¿Recuerdan? Apocalipsis 12, al puro final. Por eso Yahweh los va a librar. Y dice, llegarás hasta Babel y allí serás librada. Allí te redimirá Yahweh, como la redención que trae el Cordero. Dice, pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti. Y dicen, sea profanada y vean nuestros ojos su deseo en Sión. Pero ahora, como hoy en día, se han juntado muchas naciones contra ti. Y dicen, sea profanada, como lo están haciendo con ídolos y otro montón de cosas, y falsas doctrinas que le imponen al pueblo de Yahweh. Sean nuestros ojos su deseo en Sión. Y vean nuestros ojos su deseo en Sión. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Yahweh, ¿verdad? Porque el corazón tiene que ver con los pensamientos. David es el que tiene un corazón como el corazón de Yahweh. Por ende, los 144,000 llegan a conocer los pensamientos de Yahweh a través de la doctrina del testigo como Moshe. Eso quiere decir que los muchos no van a poder conocer el corazón de Yahweh, porque no siguen al último, que es como David. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Yahweh, porque también está escrito que los pensamientos de Yahweh están por encima de los pensamientos del hombre, así como los cielos están por encima de la tierra. Yahweh es inescrutable. La bendición que recibimos a través de Yahushua es que Yahweh nos lleva a través de Yahushua a los cielos, para que podamos conocer su voluntad. Y entender que lo que pensábamos antes terrenalmente estaba todo mal. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Yahweh, ni entendieron su consejo. Su consejo, eso quiere decir su doctrina. Porque Yahweh nos aconseja qué es lo que debemos hacer para que nos vaya bien, a través de la doctrina correcta, que es Mashiach. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Yahweh, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. Levántate y trilla, hija de Sión, hablando ya de la cosecha, confirmando que la cosecha se da después de que huyan de las ciudades, después de que maten al último. ¿Quiénes van a huir de las ciudades? Los que caminan en nombre de Yahweh, como lo mencionó anteriormente también. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Yahweh ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. Levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro. En el libro de Daniel vemos el cuerno pequeño de la bestia, que tiene 10 cuernos, pero sale uno pequeño, caen 3, que son arrancados de raíz, y ese cuerno pequeño es la bestia primera de Apocalipsis 13, el líder mundial, que es el que Satanás envía, en contraste con el que Yahweh envía, que es el profeta como Moshe. Entonces en Daniel vemos el cuerno pequeño. En Miqueas estamos viendo el cuerno de Yahweh, el cuerno de Jerusalén, el líder. El cuerno es poder, es líder, es gobierno. Entonces no solo está el cuerno pequeño de la bestia, que es el impío, sino que está el cuerno de Jerusalén, que es el testigo como Moshe, el último, del que estamos hablando aquí hace rato. Tras de eso dice cuerno de hierro. ¿Por qué? Porque viene como un edomita, como un romano, como ladrón en la noche, como lo vimos ahora, como el buen pastor de Bosra, recogiendo las ovejas como si fueran de Bosra. Entonces dice cuerno de hierro porque va a regir a las naciones con vara de hierro, como si fuera un romano.
Esto es importante. En Daniel no solo vemos el cuerno pequeño, que es el líder mundial, sino que también vemos que el hierro representa a Roma. Cuerno de hierro es un líder como si fuera romano. Es representado por Paulus, que era hebreo, pero tenía ciudadanía romana. Levántate y trilla, hija de Sión. Aquí la palabra que utiliza o el verbo que utiliza es cum. Levántate y trilla, hija de Sión. Cum, como ya hemos hablado, se refiere a la venida del último, descendiente de Yosef. Entonces, cum y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce. Si el cuerno es como de hierro y el cuerno es el último, las uñas de bronce sería Eliyahu. ¿Se acuerdan que les he dicho que Eliyahu va a estar muy conectado con el cristianismo, hablándole a los muchos? Por eso son de bronce, las uñas de Jerusalén. Y las uñas se pueden usar para arrancar lo que sea que esté molestando en el cuerpo. Como en el cuerpo de Mashiach, arrancar a todos los rebeldes, a los que no son, a los que están de parásitos. Bronce está conectado con Grecia, hierro con Roma. Por eso el último viene directamente a hablarle a la gran ramera, también en el sentido de decirle las cosas como son. Y el otro el cristianismo. Hierro y bronce. Haré tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce. Y desmenuzarás a muchos pueblos. Y consagrarás a Yahweh su botín y sus riquezas al soberano de toda la tierra. Entonces, como dice la escritura, que Yahweh permite que los impíos acumulen riquezas para después dárselas a sus hijos, a los justos. Y Yahweh va a hacer que los 144,000 lleguen a obtener todas las riquezas del mundo, tomándolas por botín en la guerra de Armagedón, por ejemplo. Y apartarás a Yahweh su botín y sus riquezas al soberano de toda la tierra. Bueno, por un lado las mayores riquezas son sabiduría, conocimiento, y mucho conocimiento hoy en día lo mantienen ocultos ellos, y cuando los venzamos lo vamos a recibir nosotros. Entonces eso es la mayor riqueza que vamos a obtener. Pero oro y esas cosas, más que todo para construir y que se vea bonito todo. Sí, no es como, no va a ser como hoy en día, simplemente va a ser un reflejo de la sabiduría y conocimiento que Yahweh nos regala. Ya todo va a estar acomodado, eso sí, solo los que tienen sabiduría van a tener riquezas físicas. Se podría decir, me explico. No como en este momento que tienen riquezas físicas los que no tienen nada de conocimiento. Dice Imazul, al reacomodar las letras diría otra cosa, por ende sería otra Torah. No, el punto, como lo explican en el judaísmo, sería la misma Torah porque son las mismas letras. Simplemente ahora estaría reflejando una enseñanza diferente, para una realidad diferente. Como si uno reacomodara un espejo y de repente está reflejando otra cosa.